Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están televidentes de Regionar.tv? Bienvenidos por aquí, por Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Hoy estaremos hablando del coronavirus de una manera distinta, de una visión desde la academia. Y qué mejor invitado que el reconocido profesor, analista internacional, Carlos Santamaría. Él es PhD o PhD como todos lo conocemos. Les voy a leer rápidamente sus credenciales académicas que él tiene. Trabaja en la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, también en España en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma también de allá de Barcelona. En Colombia lo tenemos aquí, en nuestra Universidad de Nariño, afortunadamente, también en Colombia en la Universidad UNAD. Él también es columnista y les recomiendo mucho estos medios de comunicación del canal mundial Actualidad RT Hispan TV. Son medios que miran las noticias de una manera independiente, lo que realmente necesitamos en varios países, sobre todo de Latinoamérica. Entonces, profesor Santamaría, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Regionar TV. ¿Cómo le va, profesor? Un saludo de bienvenida a Emilio Jiménez y especialmente a los miembros del programa Regionar Televisión. Soy Carlos Santamaría, analista internacional, y hablo en este momento para toda Colombia y el continente americano. Profesor Santamaría, en su opinión, ¿cuál es el manejo que se le está dando a esta pandemia? El manejo que se le está dando a esta pandemia responde a dos modelos. Primero, el modelo Trump o capitalista. ¿Qué características tiene? Que primero se prioriza la economía y el trabajo. Ya se ha planteado desde varios países y lo hizo el vicegobernador de Texas, quien dijo que era preferible que los abuelos se sacrificaran para que el país no parara. En esa trampa cayó Italia, Francia, Gran Bretaña y otros como Brasil. Afortunadamente en Colombia se tomó el modelo chino, que es muy preciso y científico. Hay que hacer aislamiento preventivo completo, trabajo comunitario para que la gente sea solidaria. Asimismo, los hospitales tienen que trabajar intensivamente, pero teniendo recursos, y utilizar hoteles u otros lugares para tener camas y especialmente estar aplicando permanentemente los test. Aquí hay dos modelos. El modelo humano, chino, cubano, donde están siendo solidarios, y el modelo que afortunadamente Colombia, en la parte de salud, no lo adoptó, que es aquel que dice que incluso los jóvenes deberían ser atendidos primeros porque los mayores ya van en camino de finalizar su vida. Nosotros creemos que la vida está primero, la salud y la equidad. Doctor Santamaría, ¿dónde o cómo comenzó esta pandemia? El origen de este virus es la guerra biológica y ya se ha descubierto, porque no es cierto que nació en Wuhan, en China, ni es producto de los murciélagos. Hoy ya se tiene toda la información clara. Fue en Estados Unidos, producto de esa guerra biológica, porque en junio cerraron 2 laboratorios sin dar muchas explicaciones que trabajaban con la viruela, que trabajaban también con la malaria, que trabajaban con el ébola y otros virus. En agosto cerró el laboratorio militar más importante de las Fuerzas Armadas de ese país, en Fort Detrick. Y la única razón que dieron fue que no tenían razones porque era de seguridad nacional. Todos recordarán que en septiembre y octubre hubo una crisis de neumonía y de enfermedades respiratorias que se le atribuyeron allá, en esa nación,
a quienes fumaban cigarrillos eléctricos y se llamó vapeo. Hoy día se ha descubierto que esos cadáveres eran por COVID-19. Y en octubre, lo que es aún más delicado, la Fundación Johns Hopkins, que trabaja con el Ministerio de Defensa estadounidense, junto con Bill Gates y además el Foro Económico Mundial, hicieron un simulacro de una pandemia. ¿Y saben ustedes cuál era esa pandemia? Coronavirus. Todo indica que nació producto de la guerra biológica en Estados Unidos y al igual que el SIDA, no fueron los orangutanes ni en África. Hoy el mayor número de infectados se encuentra en Estados Unidos y es la prueba flagrante de que allí comenzó. Bueno, entonces, según todo lo que hemos conversado y todo lo que usted nos ha dicho, ¿cuál sería el interés primario de las personas que crearon o iniciaron esta pandemia? El interés primario de esta pandemia tiene un responsable. Es la corporatocracia. ¿Qué es esto? Un conjunto de líderes mundiales escondidos, ocultos a nivel de las armas militar, de los medios de información y financieros, de la banca. Para ellos es muy importante este experimento, puesto que han logrado varios elementos básicos. ¿Cuáles podríamos decir? Primero, es un experimento maquiavélico que logra experimentar el control mundial. Por un lado, toda la gente confinada en sus casas, se acaban las protestas y se puede eliminar a quien se quiera, puesto que está identificado. Segundo, han hecho un acto de terror masivo. Todo el mundo asustado sabiendo que se puede morir. Por eso, un tercer elemento es básico. Se detuvo todo el movimiento en el mundo pensando que lo económico no iba a ser afectado. Es que el coronavirus afectó la vida del ser humano y por tanto cambia todo. Sin embargo, a través de los medios masivos de desinformación han desviado el pensamiento de la gente. Aquí no hay teorías conspirativas en el aire. La realidad ha sido comprobada. Hay un Estado profundo, un grupo de dirigentes que intenta manejar el mundo. Ya lo comprobó la Universidad Hopkins junto con el Foro Económico Mundial, que ellos quieren manejar todo. Sin embargo, tal vez nuestro futuro no será darles a ellos el poder, porque el mundo necesita luces y equidad. ¿Son acertadas las medidas de precaución que ha adoptado el gobierno nacional? Podemos decir que las medidas han sido acertadas por el gobierno nacional en lo que concierne a la parte de la salud específicamente, porque se está empleando el modelo chino, se está viendo lo que en Italia están haciendo, en España, y aquí se está básicamente desarrollando todo el aislamiento con mucha persuasión. ¿En dónde está la gran debilidad? En que no se le ha planteado a los medios que realmente aclaren no solo el tema del COVID, sino que las condiciones económicas en que se debe trabajar en esta nación. Tampoco le han dicho a los medios que es su función no ocultar información como la que hemos entregado. También se debe trabajar con la banca. A ella sí no la han tocado para que dé el dinero que le corresponde a los colombianos para resolver esto. Incluso con las ganancias del año pasado, cada trabajador colombiano podría tener 1 millón de pesos y los ancianos o adultos mayores también. Finalmente tendríamos que decir que todos vamos a contribuir para resolver este problema. Sin embargo, unos son los que deben aportar
especialmente el capital, el dinero y todo lo que sea recursos económicos. Así Colombia saldrá de esta situación, sin embargo, no cargando el peso de esta guerra biológica al pueblo. Hay que responsabilizar externamente a quienes nos hicieron estar en una prisión obligatoria que debemos seguir porque es la vida de todos la que está en riesgo. Profesor Santamaría, ¿cree usted que el gobierno Duque ha tomado buenas medidas, medidas acertadas en relación con la pandemia? Obviamente el gobierno colombiano tuvo una especie de detención. No captaron inmediatamente la pandemia. Sin embargo, fueron más rápido que otros países y en esto se debe aceptar que el gobierno supo hacer bien las cosas. La dificultad radica en que tuvieron contradicciones. ¿Cuál fue la contradicción principal de Colombia? ¿Aprovechamos de seguir desarrollando esa economía o privilegiamos la salud y vida de los colombianos? Se privilegió al final lo fundamental, la vida del pueblo. Ahora, lo que debe hacer este gobierno es ponerse la mano en el corazón y la mano en el cerebro y decir, aprovechemos esta oportunidad y hagamos una reestructuración en las pensiones de la gente, de la población que va a necesitar ese dinero para sobrevivir. También tenemos que poner en primer lugar la salud pública, con medicamentos buenos y accesibles. Obviamente se trabajará una educación pública. Las casas deben estar al alcance de las personas. Y creo que lo que hay que hacer, por sobre todo, es un elogio al campesinado colombiano, que ha tenido que seguir trabajando so pena de quedarse sin trabajo y a su vez sin recursos, y son los que le están dando a nuestra gente la alimentación. Si el Estado funciona, deberá limitar a la especulación y favorecer todo el emprendimiento pequeño, mediano, y a los grandes exigirles que den lo suyo a esta nación. Como humanólogo, ¿usted considera que puede haber un cambio en la sociedad después de esta pandemia? No es tan cierto que va a haber un cambio en la humanidad. ¿Y por qué razón? Porque a la gente con lo del COVID le han ocultado que se sigue ocupando Irak por parte de la OTAN, que están matando sirios a través del Estado Islámico, que sigue el bloqueo a Irán, a Cuba, a China, atacando a Rusia, y todo eso que está ocurriendo sigue. También el hambre continúa, el desempleo continúa. Por tanto, después de la pandemia, el mundo no cambiará si la gente no aprovecha esta gran oportunidad histórica para pensar lo que debemos hacer. Hay que transformar todas las relaciones sociales para que la equidad sea el objetivo fundamental. En ese sentido, tenemos que ser muy claros y precisos. Aquellos que han intentado destruir a la humanidad, como ese sector llamado corporatocracia, debemos tenerlo muy en claro e identificado. Los medios de información no deben desinformar en el continente americano, que es donde la gente no comprende lo que está pasando, porque solamente están trabajando historias personales, y yo diría, y me río, hablando de que un príncipe se contagia, cuando nuestro pueblo es el que más nos debe interesar. Esa gente con privilegios nunca ha servido a la humanidad, y si hacen algún acto de caridad, se lo exalta en los medios.
mientras que mucha gente humilde hoy día y mucho tiempo atrás ha trabajado por hacer de este mundo y esta sociedad algo mucho mejor. Demos a los medios una alerta. Deben trabajar por el bien de la comunidad. Otra pregunta para usted. ¿Cómo se imagina el sector social y económico colombiano tras la pandemia? Yo me imagino a Colombia desde dos escenarios después de esta pandemia. Primero, desde lo socioeconómico y político, con una gran posibilidad de servir a la gente, de que haya nuevos liderazgos, de personas que crean que podemos cambiar y aprovechar la potencialidad de este país. Es decir, que estos meses sean para pensar en nuestro presente y futuro. Y sobre todo, para que los líderes que hoy día existen, los gobernantes y estas autoridades, tengan sensibilidad social. Sin ese aspecto, nosotros no podremos cambiar. Así es que me imagino propositivamente este país, aunque yo sé que no me debo imaginar la verdad. Habrá mucha gente enferma desde el punto de vista psicosomático, porque permanecer un mes, 2 meses en sus casas provoca serios conflictos en las relaciones. También habrá problemas cardiovasculares, de diabetes, etc., porque la gente no va a hacer el movimiento que podía hacer antes. Aunque hay en Colombia esfuerzos muy significativos, como es el caso de Pasto Deportes, que en este municipio ha entregado el máximo de esfuerzo y mensajes a la gente. Me imagino que la situación económica va a ser muy difícil para muchos, especialmente porque los que tengan deudas de servicios, de bancos y de empresas tendrán que pagar todo aunque no tengan ese recurso. Creo que es la balanza. Ojalá que prime el liderazgo humano con sensibilidad social frente a esa economía restrictiva que le quita al pueblo lo que no posee. Esperemos que así sea propositivamente. Doctor, hablemos de las implicaciones, de las consecuencias sociales y económicas que va a tener toda esta crisis, esta pandemia, tanto en el municipio como en el departamento. ¿Qué tan afectadas se van a ver las personas que viven y trabajan en esta región? Me preguntan cómo me imagino a Pasto después de esta pandemia y lo hago con amor y una sonrisa. Quiero que nuestra ciudad esté producto de esa reflexión, contenta, tranquila y con esperanza, que haya recibido desde lo nacional ese aporte que se debe hacer para continuar, porque seguramente van a haber dificultades que tendremos que enfrentar. No olvidemos que el pueblo nariñense es un grupo inmenso de seres humanos que han demostrado al país que tienen alta capacidad de imaginar, capacidad artística, capacidad de humor, que es un elemento fundamental de la inteligencia, y que hoy día, al mirar en esta ciudad capital que la gente está aceptando ese aislamiento social, podemos decir que juntos podemos realizar este proyecto de gran envergadura. La gran capital puede hacerse realidad porque nos la merecemos. No quisiera pensar que las condiciones económicas van a afectar tanto a esta ciudad capital que habrá más robos, más acciones delictivas, de repente agresividad, y se verá cómo el costo de vida asciende. Quiero pensar que con amor, con afecto, con fuerza,
nosotros saldremos de esta guerra biológica que fue implementada desde Estados Unidos, desde esos laboratorios donde quieren experimentar con nosotros. Eso no lo podremos aceptar nunca. Ahora es tiempo que los medios también lo informen. Dada su experiencia creativa, doctor Santamaría, ¿cómo se imagina el sector político pastuso tras la pandemia? Esta es una pregunta muy interesante porque hablar del liderazgo político tiene que ver con el país, con criterios que se aplican a este departamento donde hay tanta gente que cree en el cambio y la transformación social. A mí me parece, y lo digo con mi corazón como nariñense, que el primer criterio que hay que aprender políticamente es la autonomía y la independencia, ambos unidos como uno solo. ¿Por qué razón? Porque cuando uno deja de depender de intereses particulares, personalistas, cambia su visión del mundo. Si yo le otorgo a quienes me dan dinero para hacer cosas la facultad de decidir sobre mí, ya no tengo independencia. A mí me parece que Colombia políticamente debe trabajar la independencia frente al norte. La Unión Europea ya se demostró absolutamente incapaz de ser Unión Europea. Quedó China ayudando a Italia, a Francia, a España y a otras naciones. Y el resto no han hecho nada por ellos mismos. Por eso es posible que reflexionen correctamente. En Nariño y en Pasto hay que apelar a la sensibilidad social de toda la gente que ejerce ese poder en nuestro departamento y en la ciudad. Yo tengo mucha confianza en que esa sensibilidad va a ser despertada en varios líderes en nuestro municipio y en el departamento, y que tal vez en 1 o 2 años, cuando haya elecciones, la gente sabrá tomar decisiones basado fundamentalmente en el criterio de equidad para la clase trabajadora, para los pequeños y medianos empresarios y por sobre todo, para el campesinado que hoy nos aporta el sustento a esta Colombia grande. Doctor Santamaría, tras la pandemia, ¿cree usted o considera que el sistema económico mundial podrá cambiar? La gente tiene una idea absolutamente errónea. Cree que el día de Año Nuevo cambia el mundo. Y no es así. Todo en la vida son procesos. En este caso, la economía no cambiará, no se romperá el esquema. Hoy hay una lucha de poderes y se demuestran 2 formas de enfocar la economía. Por ejemplo, un modelo que es más solidario, como en el caso de esta pandemia, donde, por ejemplo, Cuba y China se han unido para trabajar con Italia, con Francia, con España y otras naciones. Y cómo la Unión Europea no hace solidaridad. Son formas de ver la economía. Lo único cierto es que después del asesinato del general Soleimani en Irak, el mundo cambió. Hoy hay una lucha de poderes sobre formas de economía y quienes están introduciéndose en los mercados. Por eso se dice que la guerra biológica se la intentó hacer aparecer en China para destruir a esa nación y lo único que se logró es que emergió victoriosa dando el ejemplo de solidaridad al mundo. Hoy la lucha es entre modelos económicos capitalistas que tratan de dar algún nivel de bienestar social o modelos socialistas juntos y a su vez un modelo basado en la corporatocracia. Todo el dinero para nosotros,
aprovechando de explotar a las naciones. Esta confrontación se está dando a nivel de información, a nivel político, a nivel militar, a nivel social y por sobre todo a nivel humano. ¿Qué tipo de humanidad vamos a construir para este presente? Esa va a ser una de las más grandes preguntas cuando pase esta pandemia. ¿Qué recomendaciones entrega a todos los que nos ven para ir saliendo de esta crisis de salud pública? Como humanólogo tengo un compromiso ético y es hacer recomendaciones en este periodo de emergencia, de aislamiento preventivo que todos debemos tener. Lo primero que sugeriría es que en nuestros hogares hagamos un pacto de amor, de amistad. ¿En qué consiste? En que nos reunamos y digamos que ninguno va a criticar al otro. Cuando se acaban las críticas, el diálogo florece. No tenemos por qué decirle al otro que haga esto o aquello. Tratemos todos de aportar en conjunto. Si lo hacemos, van disminuyendo los conflictos. Además, tendríamos que decirle a la gente que es hora de apelar a las páginas donde se están haciendo videos e instrucciones y mensajes. Pasto Deporte, por ejemplo, en este municipio, le está entregando a la gente muchas recomendaciones, incluso hasta videos caseros, donde la gente hace lo que desea, lo que puede y hay una creatividad inmensa. No nos podemos dejar de mover porque el movimiento es vida. Tercero, y soy enfático, dejar de ver los canales de televisión nacional, Caracol, RCN, que solamente a la gente la hacen incluso temer y llorar, planteando, como decía, historias para que la gente sufra o planteando la solidaridad de manera errónea. Esos medios deben hacer otro papel. Hay que ver, por sobre todo, páginas de internet, buscar esas alternativas donde haya análisis sobre lo que está ocurriendo y dejar de alienarse con esa información que no proviene de Colombia, proviene de fuera y les ordenan decir esos como loros, como ecos. Y creo que lo fundamental hoy día es acatar todas las medidas oficiales del municipio, del departamento y de la nación para que nos podamos mantener sanos y hagamos que nuestra vida pueda ser valiosa y vital. Y una pregunta que no nos puede faltar también, y es ¿qué papel debería desempeñar los medios de comunicación en esta situación de emergencia? ¿Estamos siendo reflexivos o superficiales? ¿Cuál es su respuesta ante esta pregunta, doctor Santamaría? Muchísimas gracias. El papel de los medios es fundamental hoy día en pleno siglo XXI, puesto que se pueden crear irrealidades como si fueran verdaderas. El grave problema de nuestra América es que 3 empresas, Associated Press, Reuters y Presse France, son los que realmente manejan toda la información y desde el norte, no desde nuestra realidad crítica. Por eso, los medios pueden jugar un papel positivo cuando inducen a la reflexión y el análisis, cuando crean desde nuestra propia realidad, cuando exigen a la banca y a las transnacionales que den lo suyo, que den esas riquezas para nuestro pueblo, cuando se comprometen con la salud de un país y no esconden esa realidad, cuando explican el origen
de esta guerra biológica y a quién le corresponde esta responsabilidad. Ahí son positivos. ¿Cuándo son negativos? Cuando solo nos dan números, muertes, historias que hagan llorar y también se refieren a la realeza, a las actrices, a los actores, como si ellos fueran gente mejor que nuestro pueblo. Tal vez a nuestro pueblo deberían entrevistar y también a los analistas que saben de esta otra realidad. Es negativo cuando son realmente egoístas y en vez de decir que China y Cuba están ayudando, hablan de esas supuestas dictaduras. También son negativos cuando se quedan callados frente al bloqueo que hay hoy día ante Irán, que necesita básicamente que se suspenda este castigo y que le permitan a ellos comprar los medicamentos que se exigen. Tenemos el doble papel, positivo o negativo. Cada uno de ustedes decide qué mira, qué ve y si quiere pensar o seguir igual para este futuro que se nos avecina. Doctor, ahora para finalizar, ¿qué conclusiones, qué recomendaciones le daría usted a las personas que viven en esta región, a pastusos y pastusas, y además a las personas que ven y se conectan con Regionar TV? Quiero finalizar con 4 conclusiones y agradeciendo de corazón a Emilio Jiménez por su compromiso para aportar en esta situación de emergencia que estamos viviendo, y a su equipo, Regionar Televisión, porque realmente están haciendo una labor inmensa. La primera conclusión es que nos obligaron a estar prisioneros producto de una guerra biológica y no nos han dicho quiénes son los responsables de esta situación. Segundo, la corporatocracia ya obtuvo un gran éxito. Fue exitoso su experimento, puesto que comprobaron que podían desinformarnos, podían mantenernos controlados, podían hacer que las aspiraciones de la humanidad quedaran en segundo lugar. En tercer término, diría claramente que nuestros gobiernos tienen una gran oportunidad de ser independientes, de tomar posturas soberanas y no seguir a aquellos que esquilman a nuestros trabajadores, a nuestros pueblos, a los niños, a los ancianos. Finalmente, doy un mensaje de esperanza. Creo firmemente que este periodo de oscuridad será reemplazado por la luz, porque habrán grandes avenidas que nos den la equidad y obviamente la humanidad podrá permitirnos vivir plenamente como seres humanos felices. Nos lo merecemos, es nuestro derecho y así será. Bueno, ahí ya lo escucharon al doctor Carlos Santamaría, él es humanólogo y una visión, unos puntos de vista desde la academia, voces autorizadas para hablar de todo este tema del coronavirus y sobre todo de lo que puede pasar, lo que se puede predecir después de este tema de la pandemia mundial. Nos veremos mañana con otro invitado. Muchas gracias, que estén muy bien. No olviden quedarse en casa y lavarse las manos y todas las prevenciones que nosotros ya conocemos. Un abrazo, hasta luego.